Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Tras escuchar a Carlo Ancelotti hoy en rueda de prensa en la previa del encuentro ante la Real Sociedad, podemos tener bastante claro que Ancelotti no apostará por Eduardo Camavinga. Y ahora, en este vídeo, me voy a explicar de manera detallada. Palabras de Ancelotti respecto a Eduardo Camavinga. Está bien, ilusionado, motivado, es claro que la posición de pivote le ha costado un poco más. Es una posición donde es importante el aspecto táctico, el posicionamiento. Le he forzado un poco a que juegue ahí porque creo que lo puede hacer bien. Mañana es una opción. Mañana, obviamente, con respecto al partido de la Real Sociedad, que es un contexto totalmente distinto. Pero lo que os he comentado va en línea directa con el que, insisto, es a día de hoy el partido del año ante el Paris Saint-Germain. Como digo, parece claro que Camavinga puede tener minutos, como el propio Ancelotti dice, es una opción, aunque ahora iremos con el 11 que entendemos que puede sacar Ancelotti frente a la Real Sociedad, pero ante el PSG forzará con Toni Kroos, porque también, en palabras del míster, ha dado a entender que lo de Kroos es poca cosa. Si tiene ya una rotura, que es lo que ha confirmado el parte médico, tan poca cosa no será. Cualquier pequeña rotura, y no soy médico, pero cualquiera que haya seguido la actualidad del Real Madrid, haya visto fútbol y esté pendiente del fútbol profesional, sabe que una mini rotura, una micro rotura, una rotura pequeña, eso te tiene normalmente entre mínimo de 7 a 10 días. Pero bueno, Ancelotti da la sensación, de nuevo, que lo que va a hacer es forzar al futbolista, algo que ya ha hecho varias veces esta temporada, con futbolistas, por ejemplo, como Karim Benzema, o por otras circunstancias en la Copa del Rey con los futbolistas brasileños. Es decir, en resumidas cuentas, Toni Kroos, Fede Valverde, que tiene gripe, pero llegará en principio y no parece una gripe grave ni mucho menos, según lo que comentan los distintos medios, pues Kroos, Valverde y Modric serán los elegidos en el medio ante el Paris Saint-Germain. Es decir, que Camavinga no va a jugar ante el Paris Saint-Germain, pero ni Camavinga ni Ceballos no contempla otra alternativa. Prefiere poner a Kroos con una situación realmente precaria, porque al final una rotura en el isquio, pues a un partido con tanta intensidad, ante un equipo top como es el Paris Saint-Germain, te exige lo mejor a nivel físico, los movimientos no los vas a pensar y todo eso te genera una adrenalina y una tensión que al final, si llegas como llegas, con las limitaciones que llegas, pues te va a costar, y encima en la posición de pivote. En fin, esto es un descuadre tremendo a nivel táctico. Así que, lo dicho, este es el trío de centrocampistas que espero ante el Paris Saint-Germain. Cosa diferente, obviamente, va a ser ante la Real Sociedad, que por supuesto es una final, porque es el título que pienso que podemos ganar, y ante la Real Sociedad hay que conseguir los puntos sí o sí, hay que conseguir la victoria. 11 que pienso que sacará Ancelotti. Ahí está. Courtois, Carvajal, Militao, Álava, que se ha recuperado, ya está disponible desde el martes, parece que ya estaba entrenando. Ferland Mendy, que no va a jugar, obviamente, ya sabéis, frente al Paris Saint-Germain. Casemiro, 3/4 de lo mismo. Luka Modric, y aquí yo digo que va a jugar Camavinga, pero me parece la opción más probable. Pero no descartaría al 100% que pusiera a Isco Alarcón. Ahí os lo dejo. Y arriba, Marco Asensio, Karim Benzema y Vinicius Junior. 4-3-3, también ha dicho claramente en rueda de prensa que no va a modificar el sistema. Ha dado la sensación de puro hermetismo, de que todo lo están haciendo perfecto, a nivel de trabajo físico, a nivel de tener a todos implicados. Es decir, no hay ninguna sensación de problemática del equipo a nivel físico. Pues nada, tendremos que creer a Carlo Ancelotti. Y ese es el 11 que pensamos desde Madridismo al Día TV que sacará frente a la Real Sociedad, pero como decimos, el titular del vídeo final es que Carlo Ancelotti, desde luego, no ha apostado por Camavinga y no va a apostar por Eduardo Camavinga en el día más importante, en un día donde no va a estar Casemiro, donde Toni Kroos va a llegar como va a llegar y prefiere poner antes a Kroos a un 40-50% como pueda estar ante el Paris Saint-Germain que poner a Camavinga cuando necesitas físico, cuando quieres ir a presionar arriba, cuando quieres morder, cuando quieres achuchar, prefiere poner antes a Kroos que a Camavinga. Kroos es un extraordinario futbolista, nadie lo va a descubrir, lo adoramos todos los madridistas, pero el Real Madrid está pidiendo a gritos cosas distintas, diferentes, y en el medio del campo, sobre todo, que es en la zona donde más sensibilidad
tienen los jugadores por su veteranía. Y, lo dicho, va a insistir con Toni Kroos, cueste lo que cueste.